Y el próximo domingo 15 de enero se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado bajo el lema Menores migrantes vulnerables y sin voz, reto y esperanza. Nos acompaña el padre Rufino García Antón, nuevo delegado de Migraciones de la Diócesis de Madrid. Rufino, buenos días, bienvenido a esta casa, Buenos tu casa días. desde hoy. Muchas gracias. Oye, vaya lema, sin duda es para reflexionarlo bien, ¿no? Menores migrantes vulnerables y sin voz, reto y esperanza, ¿no? ¿Qué nos enseñan estas palabras? Pues nos ponen de relieve una realidad que, si ya es como el Papa en Lampedusa definió como una vergüenza, que es que muchas personas, millones de personas, se vean obligados a salir de sus países por el hambre, por las guerras, por los factores medioambientales, pues ese drama se agudiza todavía más en las personas de los menores migrantes vulnerables y sin voz, como el lema nos dice. El reto yo creo que es doble. Por un lado es no permanecer indiferentes, no ser partícipes de esa globalización de la indiferencia de la que habla el Papa, y en positivo despertar potencialidades y capacidades que activen la globalización de la solidaridad. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Porque hablamos de reto y hablamos de esperanza en esta jornada, en este lema. El reto nos comentabas que era doble, pero ¿es un problema de todos? Rufino, ¿qué esperanza podemos ofrecer desde un punto de vista cristiano? ¿Qué puede ofrecer la Iglesia? Pues yo creo que podemos ofrecer varias cosas y varios motivos de esperanza. Uno, hacer visible una realidad que es verdad que los medios de comunicación nos la hacen visible, pero de pronto desaparecen de los medios de comunicación y parece que esa realidad ya no existe. Por lo tanto, el segundo paso es tomar conciencia de la indignidad de esa realidad y activar mecanismos de rebeldía ante esa indignidad. Otro paso yo creo que es ser la voz de los que no tienen voz, de esas personas que son invisibles, los menores migrantes. Ser la voz y alertar de que en nuestra civilizada Europa no se respetan todavía los derechos que están reconocidos en la Convención Internacional del Niño del año 89. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte, para que se oiga. Nos lo recuerdan los obispos, además, en su mensaje para esta jornada, ¿no? También recuerdan los obispos la invitación del Papa Francisco, que dice la invitación a fijar nuestra mirada en los niños migrantes porque son menores, extranjeros e indefensos. Ellos, quienes más sufren las graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada por la violencia o la miseria, entre otras cosas. Hay una parte del mensaje de los obispos, además, que dice, lo hemos comentado antes del programa, Rufino, yo como madre me llama especialmente la atención y lo sufro bastante, ¿no? Dice, pensemos por un momento en las penurias que tiene que sufrir cuando sale de su país con lágrimas en los ojos, mirando hacia atrás donde deja a sus padres porque no le pueden dar un futuro digno. No hablamos de grandes cosas, hablamos de dignidad, de lo básico. Y sufre las penalidades propias del camino migrante sin el calor del hogar, sin poder estudiar y jugar, con hambre y con sed. No les dejamos, o sea, los niños tienen que ser niños, Rufino. ¿Qué podemos hacer para que nuestra sociedad, el mundo político, todo el que nos rodea, tome realmente conciencia de lo que está pasando y se busquen soluciones permanentes? Pues son tres niveles, ¿no? A nivel social, preguntas y dices, yo creo que la Iglesia, en la medida en que está inserta en la sociedad, realiza aquello que el Concilio dijo en su momento, que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo son nuestras tristezas y angustias. En la medida en que la Iglesia esté inserta en la sociedad, actuará, como Jesús dice en el Evangelio, al modo de cómo actúa la levadura en la masa. Ser fermento de una sociedad justa, de una sociedad solidaria frente a una sociedad injusta e insolidaria. Hablamos también de la política. Yo creo que ahí también podemos hacer cosas importantes en el sentido de que hay que recordarles a los políticos en general
que este es un tema que no está en el debate público. Da la impresión, y esa es una cuestión que dejo ahí en el aire, como que no fuera rentable políticamente hablar de estas cosas. Y realmente hay que decir que los servidores públicos deben estar al servicio del bien común y de los que más lo necesitan, de los más desfavorecidos. Y luego se habla también, creo, en esa pregunta, de qué podemos hacer con los que nos rodean. Pues yo creo que podemos hacer también cosas importantes. En primer lugar, predicar con el ejemplo, siendo acogedores con aquellos que son diferentes a nosotros, con aquellos que piensan distinto a nosotros, y eso hacerlo extensible en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos y vecinas, en el barrio en el que vivimos. Eso es el día a día, pero que es muy importante. Y además el llamamiento que hace el Santo Padre también, ¿no?, en el que se busquen, en el que se adopten esas medidas de forma permanente, yo creo que reduciría bastante, no lo quiero llamar problema, quiero llamarlo la situación, la realidad que estamos atravesando. Entonces yo creo que deberíamos también de hacer un hincapié importante en buscar esas soluciones, primero en los lugares de origen, por supuesto, para que esto no siga creciendo, ¿no?, que se va de las manos, ¿no?, en muchos aspectos. Rufino, llevas muy poquito tiempo al frente de la Delegación de Migraciones, desde el mes de septiembre. ¿Cómo te han recibido? Pues me han recibido estupendamente. ¿Y cómo afrontas esta etapa también? Pues hablando de retos y esperanzas, la afronto como un reto de trabajar en equipo con las personas más directamente allí en la sede de Raimundo Fernández Villaverde y con otras personas que trabajan en estos otros ámbitos, y como una esperanza, sin duda, es un motivo de esperanza el que Dios se sirva de pequeña gente frágil, personas frágiles, para con otras personas y con su fuerza, pues ser servidores del Evangelio y ser servidores en este caso de la causa de los pobres y de los emigrantes, menores migrantes. ¿Cómo trabaja la Delegación de Migraciones de Madrid, Rufino? Yo creo que está dentro de lo que es la pastoral social, ¿no?, de la diócesis. De la Vicaría de Pastoral Social. La Vicaría de Pastoral Social. Pero ¿cuál es el vicario, José Luis Segovia también, que muchos conoceréis? ¿Cuál es su función? Pues tiene como varios niveles de acción que diríamos que funcionan como por círculos concéntricos, ¿no? Uno es el que se realiza en la propia sede de la delegación, en el que hay varios servicios de documentación, de trabajo social, de formación y educación, también de acogida. Ese es un ámbito que además, el trabajo lo realizamos muy en coordinación y en colaboración con la delegación de Getafe, de Migraciones de Getafe, y esperamos hacerlo también con la de Alcalá. Luego, pertenecen también a la delegación los centros de promoción y encuentro, que son 9 en concreto, y en los que se trabaja, como su nombre indica, para promover la integración de las personas inmigrantes a través, sobre todo, de la formación. Y hay un equipo ahí de personas voluntarias que participan de una manera estupenda. Están también las capellanías, 7 capellanías, que son espacios donde por diferentes grupos lingüísticos y países pues se reúnen para celebrar su fe y para apoyarse también y para irse integrando también en las comunidades que les acogen. Y después en Madrid es grandísima, es enorme hay muchas personas y muchos colectivos, tanto eclesiales como civiles y sociales, que trabajan en este campo. Evidentemente, la tarea de la delegación no es suplir lo que ya se hace, no es absorber lo que otros grupos hacen, es intentar apoyar, servir de cauce y caminar con estas otras personas y colectivos. Y ayudar en esa integración también, que es una parte muy importante también, porque luego los migrantes que realmente consiguen establecerse en un país, pues hay muchos problemas. Está el idioma, tienen que arreglar papeles pero no hablan el idioma, tienen que integrarse en una cultura, tienen que ir los niños a los colegios, o sea que hacéis una labor pues todo eso se facilita, Rufino, y se apoya desde la delegación, sí. Ahí en Raimundo Fernández Villaverde, número 18. Es donde está la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Madrid. Gracias. Pues mucho ánimo, mucha esperanza para asumir esos grandes retos. Gracias. Y vamos a comprometernos, ¿no?, a que cada día dediquemos un poquito de tiempo pues, a recordar, poner nuestro granito de arena. A poner nuestro granito de arena y hacer visible a toda esta gente que no es visible.
Gracias, Rufino. Muchas gracias y buenos días. Gracias.